Bueno, al final de su vida, tras haber escrito algunas de las obras más monumentales de la literatura, León Tolstoy dejó una reflexión en su testamento que, la verdad, resulta bastante desconcertante. Confesó que en esos raros momentos en los que dejaba de forzar su voluntad sobre el mundo, pues notaba que una inteligencia invisible empezaba a fluir a través de él. ¿Mm? Como una fuerza que operaba sola, ¿verdad? Eso es, una fuerza que orquestaba lo que a ojos de los demás parecerían milagros cotidianos. Descubrió que existe un territorio en la mente donde las reglas de lo posible y lo imposible pues simplemente desaparecen. Y ese territorio invisible es precisamente el centro del análisis profundo de hoy. Y es un tema fascinante. Totalmente. Tenemos sobre la mesa la obra de Wayne W. Dyer sobre las zonas mágicas. Y el objetivo de nuestra charla no es hablar de magia, de escenario, ni de ilusionismo, sino entender cómo iluminar esa parcela espiritual. Queremos ver cómo se crea ese camino interior para que cualquier persona pueda aplicar esta conciencia mágica a su día a día y dejar de una vez de vivir desde el agobio crónico. Claro, el reto aquí es que estos textos nos exigen desmantelar la forma en que la sociedad percibe la realidad. Porque desde la infancia se nos inculca una dicotomía muy estricta, ¿no? O algo es real, que se puede tocar y medir por la ciencia, o es mágico, es decir, fantasioso e ilusorio. Ya, la típica separación. Exacto. Y la genialidad de la propuesta de Dyer es que se niega en rotundo a aceptar esa separación. Nos invita a explorar un estado donde ambas ideas coexisten. Pero para acceder a ese campo unificado en la mente, primero hay que entender cómo funciona el cerebro cuando por fin abandona la necesidad de controlarlo todo. Y esa necesidad de control está súper ligada a la diferencia entre creer y saber, porque a menudo vemos mensajes de cree en ti mismo, pero el material que estamos viendo es tajante. Nos dice que la creencia sigue siendo un estado de duda disfrazado. Claro, es que la fe ciega requiere un esfuerzo mental gigantesco para tapar esa voz interna que dice, esto no va a funcionar. Exactamente. Y para ilustrarlo, el autor propone una analogía que me parece brillante. La de la bicicleta. Si alguien aprende a montar en bicicleta y se pasa meses o años sin tocar una, al volver a subirse, no formula un pensamiento de tengo la fuerte creencia de que mi equilibrio va a funcionar. No hay una negociación interna intentando convencer al cuerpo de que no se va a caer. Eso es, simplemente hay un conocimiento interior. El cuerpo sabe cómo mantener el equilibrio. Y la premisa central aquí es que hacer milagros y despertar esas zonas mágicas funciona igual. Es un lugar mental de saber absoluto. No te sientas a desear con mucha fuerza que algo pase. Es una certeza silenciosa. Y esa distinción es vital, porque la creencia consume mucha energía cognitiva. El saber absoluto, en cambio, libera a la mente. Ahora bien, la gran pregunta es cómo un adulto lleno de responsabilidades, de facturas y de traumas pasados llega a ese saber absoluto. Claro, esa es la clave. Pues el texto responde trazando un mapa de la evolución de la conciencia en tres grandes caminos. El primero, es el camino del sufrimiento. Es el más primitivo. Aquí la persona opera desde el victimismo y la queja constante. La pregunta que rige su día es ¿por qué a mí? Es que es un estado donde se cede toda la responsabilidad al exterior. La culpa es del jefe, de la familia, de la economía. Y el ego encuentra un refugio comodísimo ahí. Porque si eres la víctima, pues no tienes que cambiar nada. Precisamente. El salto ocurre cuando el individuo se cansa de ese dolor inútil y pasa al segundo camino, que es el de los resultados. Aquí se sitúa nuestra cultura moderna. Superar objetivos, ambiciones. La pregunta cambia, ¿qué puedo aprender de esto? ¿O cómo saco provecho? Que a nivel práctico es mucho mejor, desde luego. Construye rascacielos y empuja el progreso, sí. Pero Dyer advierte de una trampa enorme aquí. Sigue careciendo de magia. En el camino de los resultados, la mente sigue obsesionada con el futuro, con lo externo. Y ahí es donde entra el tercer camino, que es la entrada real a las zonas mágicas. El camino del propósito. Donde ya no te defines por lo que consigues, sino por una conexión invisible con el universo. Pero, haciendo un poco de abogada del diablo, ¿cómo se da exactamente ese salto del resultado al propósito? No es pulsar un interruptor. No, requiere reestructurar cómo vemos nuestra propia vida. Y el texto propone un ejercicio mental brutal. Mirar la existencia como un pequeño paréntesis en la eternidad.
Fíjate que ese ejercicio me llamó muchísimo la atención. Proponen mirar 10 años hacia atrás y darse cuenta de que no hay accidentes. Si rastreas aquel evento doloroso, no sé, aquel despido devastador. O una ruptura difícil, claro. Sí, vistos con perspectiva, dejan de ser tragedias sin sentido. Eran los pasos estrictamente necesarios para llegar al momento presente. Al entender esto, se desmorona la ilusión del caos. Lo que ocurre psicológicamente ahí es que el cerebro deja de disparar alarmas. Se desarrolla lo que el texto llama la tranquila aceptación de lo que es, que no es sentarse bajo un árbol a levitar, es un estado pragmático donde ante una crisis la mente no responde con ira ni juicios, observa desde una calma profunda. Pero si esta iluminación interior es tan liberadora, hay que preguntarse por qué no vivimos ahí permanentemente. Y la barrera principal es lo que la investigación denomina la gran mentira. Ese concepto es fundamental. Son esas falsas creencias culturales que se instalan desde la infancia, ¿no? Excusas que bloquean el crecimiento. Frases como «soy así por naturaleza», «no puedo evitar ser como soy» o «es genético». Es que la gran mentira es un mecanismo de defensa. Para crear el camino interior hay que deshipnoticarse de esa cultura que dicta que somos prisioneros de nuestro pasado. Estoy convencido de que la mente invisible puede modificar incluso el bienestar del cuerpo físico si salimos de ahí. Y el motor para salir de ahí no es el simple deseo, sino la intención. El texto marca una línea roja enorme entre ambos. Desear es inerte. Quien desea está afirmando que le falta algo. La intención, en cambio, es energía activa y pura. Es una declaración de cómo vas a manifestar tu energía, exacto. Y para explicar esto en situaciones de estrés está la famosa analogía de la naranja, que es clarísima. Plantea que si exprimes una naranja madura, solo va a salir zumo de naranja. Jamás va a salir zumo de manzana, por mucho que la aprietes. Totalmente inmutable. Pues de la misma manera, si el mundo exterior presiona a alguien, si alguien te critica o tienes un problema grave, lo que va a salir de ti es solo lo que lleves dentro. Si bajo presión asoma la ira o la hostilidad, no es porque la circunstancia lo haya creado, es que ya estaba dentro. Si hay amor incondicional en tus zonas mágicas, eso es lo que vas a irradiar. Claro, el nivel de responsabilidad personal ahí es abrumador. Significa que nadie tiene el poder de hacernos enfadar sin nuestro consentimiento. Por eso se propone crear una zona mental de realidad mágica privada, un rincón de libertad total en la conciencia donde suspendes la incredulidad y consultas a esa inteligencia invisible sin las restricciones del mundo. Ese santuario interior es un concepto precioso. Pero hay que someterlo a prueba en el escenario más difícil del día a día, que son las relaciones con otras personas. Porque encerrarse a pensar en un cuarto tranquilo es fácil. Pero ¿qué pasa ante dinámicas familiares tóxicas o un entorno laboral hostil? Esa es la prueba de fuego. Y el abordaje aquí requiere un giro mental enorme. Postula que las relaciones, en realidad, no existan en el mundo físico, sino en nuestros pensamientos. No interactuamos con la esencia de la otra persona, interactuamos con el avatar mental que hemos construido de ella, a base de juicios y expectativas. Es una idea muy perturbadora porque implica que pasamos el día discutiendo con proyecciones en nuestra propia cabeza. Ya, pero es que, mientras la mente invierta energía en juzgar y exigir que el otro cambie para nosotros ser felices, seguiremos atrapados. La magia solo ocurre cuando se ofrece aceptación incondicional, sin demandas. Pero, a ver, la mente crítica tiene que saltar aquí. Si alguien tiene una conducta objetivamente tóxica, ¿hablar de aceptación incondicional no es acaso engañarse a uno mismo o ser un cobarde? Es que hay mucha confusión con esto. La aceptación mental no es permisividad física. Operar desde tu zona mágica no significa ser un felpudo. Significa que ante un ataque te niegas a responder con hostilidad. Optas por mantener tu propósito de paz. Puedes poner un límite físico, muy firme. Alejarte de un familiar abusivo, pero sin odio ni ira. Preservando la arquitectura interior intacta, claro. Exacto. Observas la limitación del otro, comprendes su ceguera y mantienes tu quietud. Y esto tiene un impacto casi tangible. Hay una anécdota en los textos que refleja esto perfectamente. Ocurrió en una recepción donde el autor conoció a una niña pequeña. La niña llevaba una semana aterrorizada por los extraños. Ante cualquier adulto entraba en pánico y lloraba.
El típico escenario donde los adultos intentan forzar la situación, ¿no? Exacto, haciendo voces agudas, forzando sonrisas, y claro, la niña se alteraba más porque la intención oculta era complacer el ego del adulto. Sin embargo, el autor cuenta que él se acercó desde un estado mental distinto. No forzó ninguna expresión, entró en su zona mágica, un estado de cero exigencias y aceptación total. Simplemente le tendió los brazos de forma pacífica. Sin agendas ocultas. Eso es. Y ante la sorpresa de todos, la niña dejó de llorar inmediatamente, fue hacia él y se dejó sostener en brazos. Es que los bebés y los animales perciben inmediatamente esa inteligencia invisible cuando fluye sin demandas. No leen tus palabras, leen el estado de tu sistema nervioso. Si detectan paz verdadera, se regulan y se acercan. Lo cual nos demuestra que esto afecta a todo el entorno. Pero claro, la teoría está muy bien. ¿Cómo mantenemos este estado de conciencia mágica en el trajín diario? ¿Cómo creamos ese camino interior de forma práctica? Pues la herramienta principal es el silencio mental voluntario, que habitualmente llamamos meditación diaria. Pero a ver, sin necesidad de técnicas místicas orientales ni posturas raras. Es el hábito de entrar en el silencio, contactar con la quietud y vaciar la mente. Un proceso de rendición. Sí, dejar de forzar las situaciones. Rendirse a no interferir con el flujo natural de esa inteligencia. Y para ilustrar cómo esta rendición funciona en momentos críticos, la obra narra una historia impactante de un partido de tenis. El autor iba perdiendo 5-0 en el set definitivo. Estaba agotado, enfadado, atrapado totalmente en el camino del sufrimiento. Claro, forzando cada golpe con rabia y fallando. Exacto. Pero en el cambio de pista se sentó y escuchó una voz interior que le dijo: «Medita para llegar al final del partido». Así que decidió soltar el resultado. Renunció a la obsesión por ganar. Entró en su zona mágica, en ese silencio, ¿y qué pasó? Su cuerpo y su mente entraron en una armonía perfecta, lo que se llama entrar en la zona. Donde todo fluye sin esfuerzo. Logró ganar 7 juegos seguidos sin fallar prácticamente un golpe. Es que esa es la demostración empírica de lo que pasa al acceder al tercer camino. Retiras la presión del ego y el organismo opera desde posibilidades infinitas. Ya no hay miedo microgestionando cada movimiento. Y esto nos empuja a la gran conclusión de todo este análisis. Explorar estas zonas mágicas implica asumir que cada individuo tiene la responsabilidad de crear su propia realidad. Al conectar con este espacio interior silencioso, la persona deja de ser una víctima del caos externo. Deja de ser una hoja arrastrada por el viento. Eso es, y se convierte en el creador de su experiencia. Y esto nos deja con una imagen final muy poderosa para quienes nos escuchan. Cada persona que despierta sus zonas mágicas es como una pequeña piedra que cae en la corriente de un río. Las ondas se expanden. Exacto, impactando hacia el infinito a todos los que entran en contacto con esa energía. La verdadera transformación del mundo cotidiano no comienza ahí fuera, sino en la quietud inquebrantable de la propia mente.